gusto de reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Como bien sabemos, la arquitectura es fundamental, pues se vincula con nosotras, nosotros, ya sea en donde trabajamos, en donde vivimos y en muchos otros espacios que son verdaderamente importantes. Y hoy, para tratar estos temas tan fundamentales, nos acompaña un arquitecto reconocido y muy destacado, Javier Senosiaín. Y ya veremos qué sabroso vamos a platicar con él. Vamos a su semblanza y regresamos. Javier Senosiaín Aguilar es un destacado arquitecto mexicano. Ha combinado la docencia con el ejercicio profesional y la investigación. Así, egresó en 1972 con mención honorífica en la entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la clase de Taller del Diseño y Teoría de la Arquitectura en la UNAM desde 1974. Si bien, en 2006, fue invitado a impartir la importante cátedra Federico Mariscal. Ocupó también el cargo de secretario académico de dicha facultad y es autor del libro Bioarquitectura en busca de un espacio y Arquitectura orgánica de Senosiaín. A la vez, ha desarrollado proyectos y construcciones relevantes de oficinas, casas habitación, plantas industriales y turismo. Con nosotros, un talentoso y creativo profesional de la arquitectura de nuestro país. Pues ya vieron qué currículum tan importante. Estamos con un destacado y muy reconocido arquitecto y que además te sentimos muy cercano a nuestros afectos, de verdad, por todos los amigos, ¿verdad, Alejandro? Claro, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario, Bienvenido por la invitación. De veras, y tenemos tantas cosas que saber y que preguntarte. Para abrir boca, cuéntanos cómo ha evolucionado, qué era, qué es, qué está haciendo la arquitectura. La arquitectura. Bueno, la arquitectura aquí en México tiene sus orígenes desde la orografía, ¿no? O sea, la orografía tan pesada, la volumetría pesada que hay en la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental. De alguna manera los mexicas vinieron del norte hacia México y toda esa volumetría pesada influyó en sus construcciones, en las pirámides que tienen la volumetría pesada, en sus esculturas, y con el tiempo pues, llegaron los españoles y trajeron esa arquitectura de las haciendas, de los conventos, que de alguna manera también es volumetría pesada, tiene vanos pequeños, y más adelante, actualmente, en la arquitectura contemporánea en México, algunos arquitectos muy reconocidos, algunos ya han lamentablemente fallecido en los últimos años, claro, como Pedro Ramírez Vázquez, en el que su arquitectura toma en cuenta mucho las raíces, la identidad de México, la volumetría pesada, el arquitecto Legorreta, Barragán, Agustín Hernández, Teodoro González de León, Abraham Saludowski. Entonces es una característica de México la plástica, la volumetría pesada y el color, ¿no? Y algo que tú dices, que la curva llega a ser también una recta o que tiene también algo que es muy es muy acogedora, muy acogedora, ¿no? Como que abriga. Cuando terminé la escuela, en mi tesis fue un centro cultural y deportivo y empecé a hacer formas rectas. Me di cuenta que el mismo deporte pide formas curvas y a raíz de ahí me entró una inquietud por la búsqueda de espacios curvos que son más humanos. Entonces empecé a investigar, a analizar y desde la idea más profunda que tenemos es de espacio, es ya sea consciente o inconscientemente, es el seno materno. El seno materno es un lugar muy abrigador que se está en penumbras, sin ruidos, que de alguna manera hay movimiento con el cuerpo de la madre.
Y no es sino cuando, bueno, ya cuando nace es un trauma, según algunos psicólogos, y cuando regresa a los brazos de la madre el niño se siente protegido y lo apapacha y lo abriga, ¿no? Entonces, cuando después lo pasa a su incubadora, que es una cajita de cristal en el hospital, lo llevan a su casa. Es su primera casita, digamos. Sí. Es su primera casita. Fíjense, amigos, qué bonito, qué poético. De verdad, qué manera tan linda de empezar esto del seno materno que nos da tanta certeza, ¿verdad? Llegar a la casa, Alejandro, llegar a nuestro hogar, es eso, es calor, es certeza, es donde nos sentimos seguros. Y antes de irnos a la pausa, Marta, a mí me gustaría que, independientemente de las aportaciones originales, hermosas y funcionales en tu obra, ¿en qué tendencia de escuela arquitectónica te inscribes? ¿Cuál es tu estilo? Bueno, yo pienso si quieres, me las respondes al regreso, perfecto, porque vamos a una pausa, pero aquí acompáñenos, porque estamos hablando de un tema fundamental que es la arquitectura, con un gran personaje de México. Estamos con Javier Senosiaín, un renombrado arquitecto mexicano, y justo le preguntábamos cuál era su estilo, en qué escuela o tendencia arquitectónica se inscribe, y bien sabemos que existe una, hemos leído documentos y nos hemos aproximado a sus libros de lo que es la arquitectura orgánica, pero qué mejor que él nos los precise y nos los amplíe. Sí, cómo no. Sí, mira, en los últimos años nos hemos concentrado más en esto que se le llama arquitectura orgánica. Juan O'Gorman la definía, la que toma en cuenta las condicionantes geográficas del lugar, o sea, lo que es la topografía, las vistas, el entorno, la orientación, y por otro lado también las condicionantes culturales, que pues aquí en México tenemos unas raíces muy fuertes, una identidad muy fuerte, ¿no? Esta arquitectura contemporánea orgánica también se representa o toma en cuenta los principios de los espacios que hacen los animales. O sea, les voy a comentar muy rápidamente 3 moradas de animales, uno de aire, uno de tierra y uno de agua. Muy bien. El pájaro, la hembra acecha y el macho va por los materiales y los va colocando alrededor de su pecho, o sea, barro o paja, y gira la hembra y con su cuerpo va haciendo su nido que se adapta a su mismo cuerpo y a sus necesidades. Las hormigas, los conejos, los topos con su cuerpo van haciendo sus moradas que también se adaptan a su cuerpo. Y el molusco con su baba, que es a base de excremento y bueno, como materiales, hacen su concha, que se adapta también a su cuerpo y viene a ser como su casa, que la lleva a todos lados, ¿no? Y ahí, bueno, pues se crean un espacio que lo delimitan con la concha, y la concha es la estructura y la forma no es más que el reflejo de esa estructura. Entonces, de ahí viene la idea o el concepto de estas casas semienterradas, que son curvas y que de alguna manera se adaptan al cuerpo de uno. Qué interesante. Oye, y dentro de estas casas que has construido, ¿cuáles serían tus obras favoritas? Bueno, pues como... Ahí aparece. Mira, ahí aparece sí. Sí, yo recuerdo que el maestro comentaba que era como los hijos, ¿no? Que a todos tienen los quiere igual. Sin embargo, yo creo que la casa orgánica, que fue la primera que se realizó y que hubo mucha investigación, es lo que más me gusta. Platícanos, ¿no? Un poco de ella. Sí, mira, es una casa que está bajo la tierra, tiene pasto encima, y uno entra por medio de un caracol. Hay una campana que se toca, un periscopio para que desde abajo vean quién está tocando. Entra uno y deja los zapatos en un nicho para no meter la tierra al estilo oriental,
y va bajando por una escalera en espiral y llega a un espacio muy amplio con mucha luz, que es la sala, comedor y cocina. ¿Y la luz de dónde proviene? Viene de una ventana muy grande que es curva, porque está semienterrada, y uno se puede sentar en una alfombra. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo, Esta es la Javier, casa de Nautilus, sí. Es casi como el caracol, como un Nautilus, y ahí de alguna manera el espacio fluye y también se adapta al cuerpo de uno. Ahí se vive lo que es la cuarta dimensión, que es el tiempo y moviéndose. Y digamos que también tiene un acento ecológico todo, ¿verdad? Sí, yo creo que el principio es la naturaleza, Sí. y también, por ejemplo, en esta casa que estamos viendo, la volumetría pesada, ¿no? Se le llama la ballena mexicana, y está cubierta con pedacería de azulejo, del que trajeron los españoles a México. Un poco al estilo Gaudí. Exacto, al estilo Gaudí, y el sistema constructivo fue un globo que se infla y se sprayaa poliuretano y se termina la casa. Y se usa, por ejemplo, mucho estos materiales locales como el adobe. Se puede usar, o sea, Sí. La arquitectura orgánica se puede usar cualquier material, el tabique, el adobe, la madera, la piedra. Pero muy de acuerdo a su entorno. Eso es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta el entorno e integrarse al paisaje. ¿Y qué tan desarrollada está esa tendencia en México? Mira, no hay mucho, sin embargo, yo pienso que el pionero fue Carlos Lazo, con una casa que hizo en Sierra Leona, en Las Lomas, que tiene pasto encima. Y Juan O'Gorman, que fue el arquitecto más racionalista, más funcionalista que ha habido en México. Al final en sus últimos años ya no le gustó lo racional, la arquitectura funcionalista, e hizo una casa orgánica en San Jerónimo, en la que había una como cueva, y ahí colocó pedacería de piedras de colores con simbología prehispánica. Oye, ¿y tú crees que en México exista una reserva de arquitectos bien preparados que tengan esta capacidad de interpretar este estilo tan interesante y tan Sí. importante? Y sobre todo lo que estamos viviendo, cada día es más lo que padecemos, los problemas climatológicos. Sí, yo creo que sí, hay gente muy preparada. En México siempre ha habido muy buenos arquitectos. ¿Pero viene una buena nueva camada? Yo espero que sí, tuvimos muy buenos arquitectos, quizás ahorita se siente un poco el vacío. Hay una corriente muy importante que es la arquitectura funcionalista internacional. Sin embargo, yo pienso que, como decía Tamayo, en la pintura debe de tener un acento muy marcado del lugar, la arquitectura, o sea, es universal, pero debe de tener un acento muy marcado del lugar, ¿no? Cosa que a veces no ha sucedido. Sin embargo, en las nuevas generaciones ya se empieza a retomar en cuenta. Qué bueno, lo celebramos, ¿verdad, amigas, amigos? Pues vamos a una pausa y regresamos para platicar con nuestro amigo que nos está diciendo cosas torales, de veras, para el presente y el futuro de la arquitectura, nuestro hábitat, donde pasamos tantas horas juntos y que nos da certeza existencial. Oye, y vemos acá, cada instante que se construyen nuevos edificios, construcciones desaforadas, ¿tú cómo las ves? Los nuevos edificios que se están haciendo actualmente. Que hay como verdaderamente crecen como hongos. Y que en general los calificamos como feos. Sí. ¿Qué piensas de eso? Sí, mira, lamentablemente en la arquitectura tenemos mucha influencia de esta arquitectura internacional. Sí. Y cuando comentaba de que el seno materno es un lugar muy acogedor, cuando el niño, después de salir del hospital, que lo colocan en su corralito para que juegue, le dan un iPad
El niño va gateando, pasa a través de un marco de la puerta, llega a la cocina, ve una serie de cajas integradas, sigue gateando, llega al baño, ve una serie de cuadros en el techo, voltea al muro y ve otros cuadros, voltea al piso y ve más cuadros, ¿no? Sigue gateando, llega a su cuarto, ve una serie de cuadros en la pared, ve otros rectángulos pequeños que son los contactos, los apagadores, abre un cajón y se encuentra con una caja. Abre esa caja y se encuentra con una cajita. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño, desde que nace, va pasando de caja en caja durante toda su vida, hasta que se muere, en que se le coloca en otra caja. Entonces, lamentablemente, hacemos que los niños vayan perdiendo la libertad, la espontaneidad y la creatividad, y acaban pareciéndose encajonados. Sí, acaban pareciendo a sus propias cajas y le hacemos la vida de cuadritos, ¿no? Entonces es una... De cajitas. Exacto. De cajitas. ¿Y cómo hacerle frente a eso, Javier? Bueno, yo creo que la arquitectura es muy libre, puede ser muy libre, el espacio es gratis, uno puede delimitar el gratis, espacio. Porque luego cuesta comprar un terreno. Sí, bueno, no, sí, me refiero. Alejandro. Claro, sí, en realidad me refiero al espacio gratis en cuanto que se puede delimitar de cualquier forma, no necesariamente con una cajita, ¿no? Claro. Y en ese sentido, Javier, hablemos algo de este desarrollo urbano desaforado, caótico, con el uso del suelo, con la falta de planeación urbana. ¿Cómo percibes, por decirte, nosotros que estamos inmersos en la zona metropolitana del Valle de México, una de las más grandes del mundo? Sí, es que ya ha crecido demasiado las ciudades. Yo pienso que ya ante problemas fuertes pues tiene que haber soluciones grandes. Eso es. Y nosotros hemos realizado últimamente una investigación con la intención de hacer este tipo de casas en algún terreno con desarrollo muy muy pequeño, pero pensando en un plan maestro, ¿no? Y aquí se trata de hacer ecobarrios, en el que son casas semienterradas, en el que se puede usar la bicicleta o caminando para ir al ecocentro. Se pueden hacer 5 minutos o 10 minutos caminando. ¿Qué debemos entender por enterradas? Para aclararle a semienterradas, que tiene la gran ventaja que este tipo de casas semienterradas mantienen la temperatura entre 18 y 21 grados centígrados durante todo el año, y una humedad entre 50 y 70%. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un temblor? Se me antoja pensar. Sí, son casas, es como un huevito. Entonces haz de cuenta que en una caja de zapatos se le coloca arena adentro, un cascarón de huevo, se tapa, se sacude, simulando el peor terremoto de la historia, se saca el cascarón del huevo y está intacto, ¿no? Quizá la clara y la yema están revueltas, porque en este caso se mueve la casa junto con la tierra, ¿no? Entonces no pasa nada. Generalmente, mientras más alto el edificio, tiende a moverse más. Y qué bueno que haya arquitectos en esta tendencia, lo celebramos, pero aquí también surge la pregunta de la contraparte, es decir, nosotros, las personas, ¿qué tanto aceptamos ese estilo en México? ¿Qué tan acostumbrados estamos? ¿Cómo lo recibimos para hacer nuestra vivienda a diario? Sí, mira, yo veo que los niños y los jóvenes les gusta. Claro. Quizá la gente grande no tanto. Tiene las ventajas que al estar semienterrado, el pasto, los árboles y los arbustos, al evapotranspirar, producen oxígeno, y el oxígeno rechaza la contaminación. Entonces se crea un microclima que de alguna manera se filtra el polvo hacia el interior de la casa, ¿no? Entonces es como otra mentalidad para vivir. ¿Polvo, dices tú? Sí. De alguna manera la misma vegetación filtra el polvo y el oxígeno también, ¿no? Lo depura y produce, filtra el polvo y produce oxígeno. Sí, porque me parecía peligroso que se filtra el polvo. Filtra el polvo, la vegetación, y hace que no entre hacia el interior de la casa. Oye, pues tiene muchísimas ventajas. Sí. Yo pienso que no ha proliferado lo que debiera, ¿no, Javier? Sobre todo en vivienda de tipo social. Exacto, sí. Es más complicado, me imagino. Pero has hecho un proyecto, proponerlo. Sí. Tenemos un proyecto, unas casas que miden 30 metros cuadrados de superficie, son 10 metros de largo por 3 de ancho,
y se hacen prefabricadas, y ya que esté terminada la casa se lleva al lote, se coloca, y ya nada más se conecta el agua, la luz y el drenaje. Sí, oye, porque eso sería una solución maravillosa, porque Claro. ¿a poco no, Alejandro? No pasamos por una serie de estas casas. No, yo ya desde el nombre voto por la arquitectura orgánica, claro. Sí, de en veras. estos tiempos. Y sobre todo en este tipo de, vuelvo a mi reflexión, Alejandro, de ver, y tú no sé qué nos dices al respecto, de ver estas construcciones de tipo social tan mal construidas, tan feas. Yo creo que lo que tú propones sería una solución maravillosa, darle belleza. Yo creo que eso es muy importante a donde vivimos, a nuestro entorno, a donde pasamos. Porque también existe la contaminación visual. Claro. ¿Cómo la definirías? Sí. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente la contaminación visual es muy grande, y muy gris. Sí. Y bueno, pues al final de cuentas nosotros percibimos los espacios de la arquitectura con todos los sentidos, ¿no? Pues, y lamentablemente hay contaminación visual, táctil. Y es responsabilidad de todos, ¿no? De los arquitectos, claro. ¿Verdad, Marta? Sí. Oye, pues la arquitectura, las manifestaciones artísticas están muy ligadas, y aquí también está íntimamente y estrechamente cercana a la gastronomía. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te interesa la gastronomía como una manifestación cultural? Sí, claro, es algo muy importante. ¿De qué manera? Bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, las manzanas. Ajá. Me gustan mucho los chiles rellenos, y es algo, la gastronomía en México pues es muy importante, ¿no? Y debemos decir, Marta, que su esposa es Paloma Jiménez, hija de José Alfredo Jiménez, que también me imagino que se juntan ustedes a veces para cocinar, ¿verdad? Sí, aunque la que más cocina pues es mi esposa, ¿no? Paloma. ¿Y tú cuál es tu platillo favorito? Así que dijeras, este es mi sabor con el que no puedo dejar de vivir. Bueno, me gustan, por ejemplo, los escamoles, que me gustan mucho. ¡Ay, qué ricos! No? Son deliciosos. Con guacamole, con salecita. La cocina mexicana, esta cocina que tanta fama nos ha dado. Fíjate que ya es patrimonio inmanente de la humanidad. Sí, entre las mejores cocinas del mundo. Del mundo. Sí, no, yo me atrevería a decir que es la primera, además es la primera reconocida por la UNESCO en este rango tan importante, ¿verdad? Sí. Pues sí. Qué bueno, Alejandro, una reflexión final. Una reflexión, fíjate que la retomo de esta magnífica edición de Arquitectura Orgánica de tu autoría, Javier, donde viene una inscripción que me impresionó mucho del gran José Emilio Pacheco, uno de los escritores más importantes de la literatura contemporánea mexicana y del mundo, que dice que cuando no quede un árbol, cuando todo sea asfalto, mancha gris como tú dices, entonces esa ciudad será de nuevo la capital de la muerte. Eso muy bonito. Viene en tu libro, la tomo, y es una reflexión que nos lleva a convencernos de la arquitectura orgánica. Sí, y esto me recuerda que hace poco se comentó de que si los insectos en el mundo se mueren, en este día por ejemplo, para el año 2050 la vida se acabaría. Ay, no, que vivan los insectos. Pero por otro lado, si el hombre se acaba, nos morimos todos los hombres en este momento, para el año 2050 la vida no se acabaría, sino florecería. Es como en las pirámides, que está en una vegetación. Muy bien. Habría azoteas verdes y fachadas verdes. Ya platicaremos de eso en otra ocasión. Nos has dejado de veras cosas que nos han iluminado, que nos han dado de verdad muchas respuestas. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Siempre bienvenido. Y bueno, pues Alejandro, nos vamos a despedir. De verdad ha sido siempre, como siempre, un privilegio platicar con un mexicano tan distinguido, que nos deja testimonios muy
pastorales, y a ustedes, amigos, amigas, gracias siempre por acompañarnos. Y recuerden que aquí tenemos una cita en El Sabor del Saber la próxima semana. Los esperamos siempre con cariño y con muy buenos sabores y muy buenos saberes. Hasta entonces.